Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. Alongside our famous individualism, there's another ingredient in the American saga, a belief that we're all connected as one people. If there is a child on the south side of Chicago who can't read, that matters to me even if it's not my child. If there's a senior citizen somewhere who can't pay for their prescription drugs and having to choose between medicine and the rent, that makes my life poor even if it's not my grandparent. It is that fundamental belief, I am my brother's keeper, I am my sister's keeper, that makes this country work. E pluribus unum, out of many, one. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. In the end, that's what this election is about. Do we participate in a politics of cynicism, or do we participate in a politics of hope? Tonight, if you feel the same energy that I do, if you feel the same urgency that I do, if you feel the same passion that I do, if you feel the same hopefulness that I do, if we do what we must do, then I have no doubt that all across the country, from Florida to Oregon, from Washington to Maine, the people will rise up in November, and John Kerry will be sworn in as president, and John Edwards will be sworn in as vice president, and this country will reclaim its promise, and out of this long political darkness, a brighter day will come. Thank you very much, everybody. God bless you. El discurso de Obama, que me gustaría que ustedes también analizaran, eso fue durante su campaña presidencial y su tiempo en la Casa Blanca, que pues Barack Obama fue conocido por su habilidad para comunicarse de manera efectiva a través de la comunicación no verbal. Y algunos de estos ejemplos tenemos lo que es, y ustedes pudieron observar en el video, lo que son los gestos con las manos, cómo Obama era conocido por usar gestos con las manos de manera expresiva para enfatizar puntos importantes en su discurso. Por ejemplo, levantar el dedo índice para señalar un punto clave o hacer un gesto de apertura con las manos para demostrar inclusión. Mostraba también la palma de las manos, lo que denota también, o dicen que es sinceridad. El contacto visual, que también es bien importante, porque Obama era hábil en mantener contacto visual con su audiencia durante sus discursos, lo que transmitía confianza, conexión y respeto. Su habilidad para mirar directamente a la cámara durante su discurso, y ustedes pudieron observarlo en este video, también le permitió conectar con millones de espectadores. Otro punto importante a destacar del lenguaje corporal que tiene Obama, o que tenía en su campaña, era la postura, que mantenía una postura erguida y abierta durante su discurso, lo que transmitía confianza y autoridad. Su lenguaje pues corporal refleja pues tranquilidad y control en situaciones de estrés, de alto estrés. Sus expresiones faciales, otro punto importante en lo que es la comunicación no verbal. Como Obama era conocido por su sonrisa cálida y su expresión facial amigable, lo que pues le ayudaba a conectar también con la audiencia y transmitir empatía y cercanía. Bueno, en resumen, podríamos decir que Obama utilizó la comunicación no verbal de manera efectiva durante su campaña presidencial y su tiempo en el cargo para transmitir mensajes claros, conectar con la audiencia, establecer una imagen de liderazgo fuerte y confiable. Bueno, con este ejemplo que les acabo de mostrar, también quiero comentarles que hoy en esta clase de comunicación no verbal, primero tenemos que definir qué es comunicación no verbal, que es, por supuesto, esa comunicación que se refiere a cualquier forma de comunicación que no implica el uso de palabras habladas o escritas, incluye gestos, expresiones faciales, posturas corporales, tono de voz, contacto visual, entre otros aspectos. Lo que hace la comunicación verbal puede ser tan importante como la comunicación verbal en la transmisión de mensajes
y emociones. También tenemos que las principales características de la comunicación no verbal es que, bueno, primero transmite mucha información, es universal. Algunos aspectos de la comunicación no verbal, como las expresiones faciales básicas de las emociones, lo que es alegría, tristeza, miedo, enojo, sorpresa, desagrado, por ejemplo, son reconocidas y comprendidas de manera similar en diferentes culturas. Se habla que el 65% de lo que transmitimos con corresponde a la comunicación no verbal y un solo 35% corresponde a la comunicación verbal. También no tiene una sintaxis, pues se articula en base al contexto y las circunstancias. La comunicación no verbal pues, suele complementar y reforzar el mensaje transmitido verbalmente. Por ejemplo, una sonrisa mientras se dice algo amable refuerza la sinceridad del mensaje. No se sigue la misma regla básica de la comunicación verbal, aunque pueden haber detalles que varían de cultura a cultura. Transmite, pues, es universal en casi todas las culturas las expresiones verbales, no verbales, y también, pues, a pesar de las barreras lingüísticas, ¿no? Eh, tiene inmediatez, es más inmediata que la verbal, ya que a menudo es inconsciente y espontánea. Eh, Todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal también se utiliza para regular la interacción entre las personas, como indicar el turno de palabra, mostrar el interés o desacuerdo, entre otros. Y pues tiene una contextualidad. El significado de la comunicación no verbal puede variar según el contexto en el que se produce. Por ejemplo, un gesto puede tener un significado diferente a una conversación informal que a una reunión formal. Eh, las expresiones faciales, lo que son los gestos y tono de voz, son fundamentales para expresar y percibir emociones, ya que a menudo transmiten más información emocional que las palabras mismas, ¿no? Bueno, eso es parte de las principales características de la comunicación no verbal. Las diferencias entre comunicación verbal y el lenguaje no verbal tenemos que la comunicación verbal se basa en el uso de palabras para transmitir los mensajes y es más estructurada. La comunicación no verbal, por supuesto, tiene un mayor uso de gestos. La velocidad de la transmisión, la comunicación verbal es relativamente rápida y eficiente, en contraste con la comunicación no verbal que puede requerir más tiempo para ser procesada y comprendida. El alcance de la expresión, la comunicación verbal tiene una capacidad casi ilimitada para expresar ideas y conceptos complejos. Por otro lado, la comunicación no verbal se centra más en las emociones y en transmitir estados de ánimo. Por acá tenemos también que los tipos de comunicación y lenguaje no verbal, tenemos lenguaje corporal, las expresiones faciales, el contacto visual, lo que llamamos paralenguaje, y en el lenguaje corporal, pues incluimos todo lo que son los gestos que hacemos con nuestras manos, brazos y cuerpo, así como nuestra postura general, ¿no? En las expresiones faciales, pues una sonrisa puede indicar alegría, simpatía, mientras que fruncir el ceño puede mostrar desagrado o preocupación. También los gestos forman parte de esta comunicación verbal. El contacto visual puede transmitir confianza, interés y conexión. Mantiene contacto visual puede mostrar interés, respeto, atención, mientras que evitar la mirada puede indicar desinterés o incomodidad, incluso no sinceridad. Los tonos de voz, también es importante destacar esto, porque el tono de voz, la entonación y la velocidad del habla puede transmitir emociones como alegría, la tristeza, la ira o la ansiedad. Por eso es que lo que es el paralenguaje, todo lo que tiene que ver con el ritmo, el volumen, la modulación y el énfasis que utilizamos al hablar también es importante a la hora de transmitir el mensaje. Todo esto pues son algunos de los ejemplos de cómo la comunicación no verbal puede transmitir información importante en cualquier interacción social. Tenemos acá que cuando un cliente pues se acerca a ti y mantiene un contacto visual directo es bien importante, por eso es que el contacto visual y la sonrisa es importante. La postura y el lenguaje corporal da abierto también, cómo adopta una postura relajada con los hombros hacia atrás y los brazos sin cruzar. Eso denota pues seguridad y confianza. Todo lo que tiene que ver con las expresiones faciales adecuadas, asegurarte de que tu expresión facial sea
reflejo de cordialidad y disposición a ayudar, y utilizar, por supuesto, un tono adecuado, utilizar un tono de voz cálido y amable, profesional al interactuar con sus clientes. Eso es bien importante. Entonces, bueno, tenemos acá, a grosso modo, un poco lo que es la comunicación no verbal y cómo, repetimos con el ejemplo que iniciamos, es importante ver cómo logran, por lo menos en el caso de Barack Obama, conectarse con la audiencia. Por eso es que la comunicación no verbal, por supuesto, debe ir acompañada de la comunicación verbal, pero como estamos diciendo, el 65% eh, es casi comunicación no verbal y solamente un 35% es la comunicación verbal. Por eso la gran importancia del uso de la comunicación no verbal y que por supuesto vaya en sintonía con la comunicación verbal, porque si no tendríamos una disonancia cognitiva, porque una cosa es la que nosotros expresamos y otra cosa es cómo nosotros nos comportamos a nivel corporal. Entonces eso también hay que tener o estar muy en sintonía entre lo que se dice y lo que se expresa a través de la parte visual, de la parte corporal, a nivel de lo que es la comunicación no verbal. Bueno, eso en gran parte es un poco lo que quería mostrarles a ustedes en esta clase de lenguaje y comunicación. Me gustaría que el ejercicio de Barack Obama lo podamos nosotros analizar dentro de lo que es la temática del foro que tengamos acá en clase, para que ustedes lo tomen en cuenta y podamos hacer un análisis sobre todo lo que son los elementos de esta comunicación no verbal, por lo menos en el caso del discurso político, que sería interesante que nosotros lo podamos analizar. Bueno, esto es parte de la clase y espero que les haya gustado. Nos vemos para la próxima semana con el tema número 6.